El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la cual solicita que las agencias federales de su gobierno realicen compras de medicamentos esenciales y otros suministros médicos que hayan sido fabricados en Estados Unidos. La medida pretende asegurar la autosuficiencia de la Unión Americana en insumos médicos ante los efectos de la pandemia de COVID-19. Asimismo, busca evitar compras a empresas extranjeras, las cuales se han visto impactadas por las fallas en los suministros globales por la misma situación. Por ahora, Washington no ha especificado el tipo de medicamentos y suministros que deben comprarse domésticamente, por lo que se espera un pronunciamiento por parte de la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, agencia encargada de la regulación de medicamentos. Según el Consejo Coordinador Empresarial de México, CCE, la orden emitida por el presidente Trump elimina la cobertura de los capítulos de contrataciones públicas incluidas en tratados internacionales, como el firmado entre México y Estados Unidos y Canadá, TEMEC, así como el Acuerdo de Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Una modificación de este tipo se compleja en el capítulo 13 del TEMEC, el cual señala que en este escenario Washington debe dar aviso por escrito y otorgar a México ajustes compensatorios por los cambios que realice en la materia, a fin de mantener el acceso preferencial que permite el tratado comercial entre los países de América del Norte. No obstante, en la práctica implicaría la exclusión de este tipo de bienes de los compromisos adquiridos por Estados Unidos en los referidos tratados y proveedores mexicanos al amparo del capítulo 13 de contratación pública en el TEMEC. Esto, desde la perspectiva del CCE, tendría importantes afectaciones a las ventas de insumos médicos y medicamentos desde México. En el año 2019, las ventas externas de equipos médicos producidos en México sumaron 19.563 millones de dólares, de los cuales 93% correspondieron a exportaciones enviadas a Estados Unidos. Del mismo modo, en el año 2019, México exportó alrededor de 388.000 millones de dólares en medicamentos producidos localmente hacia la Unión Americana. La posible decisión del gobierno de Estados Unidos de proteger la producción estacional agrícola perecedora de los estados de Florida y Georgia ha generado que el Consejo Nacional Agropecuario, SENA, solicitara a la Secretaría de Economía de México la aplicación de aranceles recíprocos en caso de que Washington favorezca esta medida. A pesar de que el tratado entre México y Estados Unidos y Canadá dejó fuera cualquier posibilidad de aplicar cuotas de este tipo, la representación comercial de Washington, encabezada por Robert Lighthizer, sostendrá una audiencia con los productores de Florida y Georgia interesados en proteger la comercialización de bayas, pimientos, espárragos, berenjena, pepinos, calabaza y fresas, entre otros. Por este motivo, Bosco de la Vega, presidente de SENA, pidió al gobierno mexicano responder de manera proporcional y contundente a cualquier medida proteccionista que pueda adoptar Washington para favorecer a sus productores. Hemos señalado que nosotros responderemos de manera firme si Estados Unidos llega a aplicar medidas comerciales que violen sus obligaciones ante la Organización Mundial de Comercio. Contamos con los mecanismos de solución de diferencia del propio acuerdo para defender legítimamente los intereses comerciales y los intereses de los productores del campo, respondió la subsecretaria de Comercio Exterior de la CE, Luz María de la Mora. Previo a la entrada en vigor del TEMEC,
el sector agropecuario mexicano expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Estados Unidos se valiera de la estacionalidad de los ciertos productos, lo cual tendría serias afectaciones en la comercialización de alimentos mexicanos en el mercado de la Unión Americana. En realidad es que esta medida beneficia solo a un pequeño grupo con intereses especiales. Amenaza la agricultura libre y abierta, transparente del comercio, esto sin mencionar de que hacerse pudiera provocar la quiebra de muchos productores a lo largo y ancho de nuestro país. Aseveró Juan Cortina Gallardo, secretario de SENA, el 23 de junio. Según el SENA, la exportación de productos agrícolas mexicanos a los Estados Unidos generó un ingreso por 15,000 millones de dólares. Esto, desde su perspectiva, da muestra de que este sector es una de las exportaciones más importantes del país, lo cual le ha permitido establecer un crecimiento cercano a 1000% en los últimos 25 años. A su vez, las autoridades mexicanas estiman que en el año 2019 el comercio de productos agroalimentarios de México con el mundo generó ganancias de 68,200 millones de dólares. De estas, 75% correspondieron a intercambios comerciales con los socios del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá.